El corazón no muere cuando deja de latir. El corazón muere cuando los latidos ya no tienen sentido. Continuamos con la participación del compañero historiador Pavel Ulanov Guzmán, egresado de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, coordinador de la organización Comuna Purépecha, también del Consejo Supremo Indígena de Michoacán, conformado por autoridades civiles, comunales y tradicionales de 60 comunidades originarias. También es coordinador del colectivo de abogados indígenas Juchalhuinapicua, organismo colegiado que colabora con los procesos de libre autodeterminación, autonomía y autogobierno de diversas comunidades originarias. En esta ocasión nos viene a compartir sobre el tema de autonomías y libre determinación. Orepan Pavel, adelante. Muchas gracias, compañera Urania. Solicito permiso para compartir mi pantalla. Sí. Ya se puede observar la pantalla, disculpe. Ya, Pavel, bueno, yo ya lo observo. Ok. Bien, pues yo les voy a platicar o a exponer sobre esto que ya estaban platicando algunos de los compañeros que me antecedieron, sobre las autonomías y la autodeterminación. Voy a tratar de ser muy concreto y desarrollar 5 puntos. Quiero contarles o platicarles lo que es la Erechecua, lo que es el señorío purépecha o el estado purépecha antes de la invasión española. Quiero dar un ejemplo sobre la autonomía en la República de Indios. Quiero dar un ejemplo sobre la autonomía en la comuna de Morelos. También, por supuesto, hablar sobre la autonomía zapatista o de los caracoles y finalizar con la autonomía purépecha. Bien, como comentar, como ustedes saben, antes de la invasión española, pues existía una Erechecua, un señorío purépecha, un estado purépecha, todo el territorio purépecha, que tenía su propia organización sociopolítica. Esto se da, por supuesto, en un contexto, del posclásico, del año 1950 a 1521. ¿Sí me escucho bien? Como que tengo algo de interferencia, compañero, no sé si me estoy escuchando bien. Sí, sí se escucha bien. Ok. Entonces esto se da en el contexto del posclásico del año 950 a 1521 de la era común. Esta es la última etapa de desarrollo independiente de las civilizaciones mesoamericanas. Es un contexto donde hay migraciones, sequías, abandono de las metrópolis, donde la base de la economía es la agricultura, donde hay civilizaciones teocrático-militares, donde hay grandes alianzas militares como la Triple Alianza de Tenochtitlan, Tacopan y Texcoco, o la Triple Alianza Purépecha de las 3 ciudades-estado de Pascua, Rihuacho y Tzintzuntzan, o la Liga de Mayapán, de Uxmal, Chichén Itzá y Mayapán. Este es el contexto donde se desarrolla este señorío Erechecua. Comentar pues que tenían un territorio de más de 75,000 kilómetros cuadrados, es decir, más de la extensión del actual estado de Michoacán. Tenían su propio gobierno, estas triples ciudades-estado. El gobierno era encabezado por Cazón-Sigo Irecha, y también tenían, pues, por supuesto, su propio ejército, tenían incluso su consejo de guerra que sesionaba para ver qué territorio se iba a defender o por dónde se iban a expandir. Se organizaban por medio de la defensa, por medio de barrios para la defensa de su territorio, para la expansión. Y tenían también una línea periférica defensora, donde se unieron con grupos matlacincas, otomís y tecos, y utilizaban las serranías como muros, la serranía de Nahuatzin, la serranía de Pichátaro, y tenían un sólido sistema de espías. En la economía,
pues por supuesto era la agricultura de temporada y de riego, la pesca y la caza individual o colectiva, un sistema tributario centralizado y tenían pues una religión politeísta, Curicahueri, Xaratanga, Cuerajperi, eran sus principales dioses y también por supuesto tenían su propio sistema de leyes, un sistema de leyes que iba desde una llamada de atención cuando incurrían en la primera falta hasta el ajusticiamiento cuando era la cuarta falta. Y pues también se castigaba a los improductivos, a los infieles, a los espías, a los que hacían más su profesión de doctores y por supuesto tenían su propia lengua, esta lengua que no tiene parientes lingüísticos. Esto es pues lo que era la Irechecua o el señorío purépecha. Después, con la invasión española, pues se dio lo que se denominó la República de Indios, que es donde ya se comienza con una autonomía colonial. Esto entendido pues como una facultad o poder de una entidad territorial integrada a otra superior para gobernarse de acuerdo con sus propias leyes y organismos. Esto se da pues en el contexto de unas reformas en el año de 1570, donde se hacen la República de Españoles y la República de Indios. Y pues también tenían su propia organización política, tenían sus cabildos, sus funcionarios como gobernadores, alcaldes, alguaciles, regidores, autoridades tradicionales o incluso la ronda, que quedó institucionalizada la ronda comunal que hoy retoman muchos pueblos o comunidades originarias. Tenían también su propia delimitación territorial, por ejemplo, la República de Indios de Pátzcuaro abarcaba prácticamente lo que es el lago de Pátzcuaro y otras pequeñas regiones. Y tenían su sistema de seguridad y justicia, que iba desde multas hasta azotes a los ebrios, a los desobedientes de la autoridad, a quienes eran improductivos. Y también tenían, por supuesto, sus bienes comunales, las cajas de las comunidades. Era un sistema también tributario y se utilizaba para evangelizar a las comunidades. Y también tenían, por supuesto, su propia reglamentación. Por ejemplo, solamente se podía trabajar en el campo o ciertos oficios. No se les permitía cualquier oficio, sino como era una división social del trabajo. Y, pues, por supuesto, también fue una figura para explotar a los pueblos y comunidades originarias. Bien, ahora nos vamos y vemos un ejemplo ya concreto de autonomía contemporánea, que es la comuna de Morelos. En esta comuna de Morelos, pues hay que también recordar el contexto, un contexto prerrevolucionario, donde había 15 millones de habitantes en México. De esos 15 millones de habitantes, pues 12 millones eran campesinos que vivían en situación deplorable, 1 millón eran obreros, artesanos o trabajaban en quehaceres domésticos, 300,000 personas eran dueños de todo, absolutamente todo en México, 840 hacendados controlaban el 97% de toda la tierra. Este es el contexto donde surge esta comuna de Morelos que nosotros pensamos es uno de los ejemplos históricos más importantes y más altos que hay referente a las autonomías. ¿Por qué decimos esto? Pues hay varias características. Primero, pues tomaban las decisiones en base a asambleas generales. Segundo, ellos expropiaron haciendas y latifundios, las expropiaron. Tercero, pues nacionalizaron ingenios azucareros, nacionalizaron fábricas y las convirtieron en fábricas, por ejemplo, de cartuchos o fábricas de escuelas militares donde se les daba a los campesinos formación militar y formación sobre producción. Cuarto, pues restituyeron el uso de las aguas, de las tierras, de los bosques, cambiaron autoridades, ellos cambiaron autoridades locales, regionales e incluso estatales y impusieron préstamos forzosos a la burguesía.
También, pues, por supuesto, y este es el tema central, devolvieron tierras robadas por siglos. Recordemos esta máxima que siempre defendió el zapatismo, que la tierra, pues, es de quien la trabaja. Luchaban mediante la guerra de guerrillas, ese era uno de sus tácticas que utilizaban, y pues era una organización independiente del Estado y antagónica a él. Aquí cabe la pena mencionar que revertieron el orden jurídico. Ellos resolvieron que los pueblos entrarán en posesión de la tierra inmediatamente, con las armas en la mano, mediante sus propias leyes, sus propias instituciones y sus propios medios. Es decir, obligaron a la burguesía, obligaron a los terratenientes a acudir a sus instituciones, no ellos acudieron a las instituciones del Estado. Por eso pensamos que es una de las autonomías más que tienen más claridad o más importante en la historia contemporánea de México. Finalmente, pues recordar que Zapata y territorio, Zapata y la tierra, pues es uno mismo. Y el eje central de todo ello fue el control que tuvieron sobre su territorio. Me estoy yendo lo más rápido posible por las cuestiones del tiempo. Y pues otro ejemplo que también ya lo tocaron un poco los compañeros que me antecedieron fue la cuestión de los caracoles zapatistas y las juntas de buen gobierno. Esto también obedece a un determinado contexto histórico o a un contexto histórico determinado. Acordémonos que estaba en los 90, 94, la entrada del vigor del Tratado de Libre Comercio, que decía que México iba a ser un país del primer mundo, que se venía de un fraude electoral, que se venía de un contexto de represión masiva y selectiva. Cientos de movimientos sociales fueron reprimidos, decenas de líderes fueron asesinados, y había pues grandes contradicciones, había y hay grandes contradicciones en la sociedad. Esta autonomía de los caracoles zapatistas pues tiene también varias características. Primero, pues que no dependen del Estado mexicano, tienen su propia delimitación territorial, ellos mantienen su propio sistema educativo, su propio sistema de salud, sus propias leyes, su propio sistema de justicia, se trabaja por medio de cooperativas y tienen también su propio discurso histórico, anticapitalista, antipatriarcal, como sujetos históricos. Siempre que pensamos o que recuerdo en ellos, me recuerdo cómo se legitiman a partir de la historia. Nosotros somos herederos de la larga lucha de 500 años de los pueblos originarios, mantienen su propio discurso histórico, toman las decisiones también por las asambleas generales, ellos le llaman asambleas máximas, y pues mantienen un trabajo colectivo. Y utilizan, por supuesto, distintas tácticas, desde militares, donde también utilizaron la guerra de guerrillas, hasta las movilizaciones sociales, como recuerden la Marcha del Color de la Tierra, o la participación política como la creación del Congreso Nacional Indígena o del SIG. Ese es otro ejemplo que hay de las autonomías. Finalmente llegamos a la autonomía purépecha, y que sostenemos pues también obedece a un determinado contexto. Nosotros sabemos o reconocemos que los acuerdos de San Andrés son las raíces de las autonomías, de todas las autonomías en Michoacán. Estos acuerdos que se firmaron hace más de 24 años, ahí ya venían todos los sueños que aspiraban las comunidades originarias, y varios consejos de gobierno comunal en Michoacán lo retomaron. Incluso el primer consejo de gobierno comunal que hubo, que fue el de Nurío, pues directamente viene de esta formación, de esta escuela política. Y esta autonomía pues es dentro de la ley, o dentro de los derechos colectivos que tienen en el marco internacional, nacional y estatal los pueblos originarios, o si se quiere, dentro de la ley burguesa. Esto no es nada radical, no es nada de revolucionario, es un derecho colectivo. Y tienen también varias características, por supuesto, las elecciones por usos y costumbres, que en muchos casos sirve para expulsar a los partidos políticos,
el rescate de su sistema de seguridad y de justicia, el rescate de la ronda comunal, de los jueces tradicionales, la conformación de consejos de gobierno comunal, la obtención del presupuesto directo, esto que es un derecho colectivo, insistimos, los presupuestos no son del gobierno en turno, sino son de todo el pueblo mexicano, y aquí lo que se hace es exigirle la parte proporcional que le corresponde a las comunidades dentro de la ley, dentro del número de habitantes. Y también pues utilizan las leyes, la historia y el arte como arma. Las leyes, por supuesto, estos tratados internacionales, la historia también se legitiman a través de ella, y el arte en todas las comunidades purépechas autónomas hay diversas expresiones artísticas, entre murales y otras expresiones que ayudan a legitimar su movimiento. Entonces, insistimos que esto se le denominó, por un lado, presupuesto directo para que entendieran los presidentes municipales, pero porque así viene la Constitución, que el ayuntamiento va a asignar un presupuesto directo para las comunidades. Entonces, por eso en algunas ocasiones se le llama así, pero ese no es el objetivo. Se le puso así para que entendieran los burros presidentes municipales, pero a veces así pues ni entienden. Aquí lo que se trata es de continuar con la organización comunal. Esto no es un fin, no se busca esto, sino es un medio para transformar. No es una meta, sino es un camino. No es una respuesta final, sino son preguntas colectivas. Es decir, pues es una poderosa herramienta comunal para la transformación social. Y con esto quisiera ir finalizando, comentando y para ponerlo sobre debate, que nosotros pues sostenemos, pensamos, imaginamos, soñamos que pues primero somos purépecha y después somos mexicanos, primero comuneros y después ciudadanos, primero la comunidad, después los partidos políticos, primero el nosotros comunal y el yo particular. Entonces, necesitamos o creemos que es necesario debatir, entender a la autonomía como una herramienta de resistencia y lucha que retome la historia de nuestros antepasados, porque también es necesario entrar y observar que la autodeterminación de los pueblos, pues conceptualmente viene de la Revolución Francesa, después lo retoma de manera muy importante Lenin en el derecho de las naciones a la autodeterminación, pero esto viene con una finalidad o con un objetivo. Es necesario continuar defendiendo el territorio, la tierra y el trabajo comunal, el poder comunal, la cosmovisión, la resistencia y lucha permanente, y continuar con la revocación de mandato. Con esto yo finalizo mi primera intervención y agradezco sus preguntas o comentarios. Gracias. Gracias, Pavel, por tu valiosa aportación e intervención. Estaba intentando revisar un poquito aquí en el chat a ver si había alguna participación, y si no me fijo aquí directamente en las cámaras si hay algún compañero o compañera diplomante que quiera compartirnos de manera directa. Vamos a revisar. De favor de manifestarlo si alguien quiere hacer alguna aportación, algún cuestionamiento. Hoy están muy calladitos, calladitas. Y tenemos más de 164 participantes. Recordarles también a los ponentes, de favor, si pueden también redirigirse hacia Facebook. También hay diferentes cuestionamientos escritos ahí en el Facebook. Aquí hacen una pregunta, Pavel, nos dice, bueno, primero que es muy interesante la idea de formación de todos los ponentes. Y Nayeli Eloísa nos pregunta, ¿cuáles consideran que han sido ejemplos históricos de autonomía revolucionaria en contraposición a la autonomía purépecha? Por ejemplo, el caso de Venezuela y sus consejos comunales.
Sí, gracias. Pues yo también coincido con algunos compañeros que pues no hay una receta, no hay una sola dirección, un solo camino para las autonomías. Esto no es algo que se pueda implementar eh, como, como algo concreto en las comunidades, sino se tiene que ir nutriendo de este pensamiento o esta cosmovisión que hay en los pueblos. Ahorita que estaban platicando de esto de la cuestión de autonomías revolucionarias, yo recuerdo 2, 3 casos concretos. Por ejemplo, está el caso aparte de lo que comentan de los compañeros de Venezuela, estaba recordando el caso de Primo Tapia. Primo Tapia tenía una sólida formación con los hermanos Flores Magón, anarquista. Incluso varias de su organización tiene este perfil, por eso creó ligas, por eso creó sindicatos, por eso el lenguaje de sus comunicados. Pero él llegó con esta idea del anarquismo a su comunidad y tuvo que entrar en pensamiento dialéctico en la teoría y la práctica, y de lo que surgió de este pensamiento que él tenía anarquista, de la cosmovisión que tiene la comunidad, pues surgió la defensa de la tierra comunal o ejidal o la expropiación de las haciendas. Pues es ahí donde muchas veces la teoría pues tiene que ir acompañada de la práctica. Igual es el caso concreto del Pío Domínguez Castro en Santa Fe La Laguna, que por supuesto tenía una formación marxista, que fue guerrillero, militante del Movimiento de Acción Revolucionaria, y que también en un primer momento pues se sumó a la lucha de la guerra de guerrillas, de la guerrilla rural, y en un segundo momento pues encabezó la lucha por la tierra comunal. Es este eterno caminar entre la teoría y la práctica, en seguir viendo, buscando, y así podemos ir nombrando otros ejemplos. Continuar, ver, siempre respetando la decisión de las asambleas generales, que es la máxima autoridad de todos los pueblos y comunidades. Gracias. Gracias, Pavel. Por aquí también nos hacen una pregunta de parte de José Alejandro Orozco. Dice, ¿afecta de alguna manera la autodeterminación de los pueblos originarios al Estado como país en su sistema económico? No, de ninguna manera afecta. Insistimos mucho. Una cosa es la autodeterminación de las naciones, que tiene que ver con librarse del colonialismo, como lo planteó Lenin, y otra cosa es la autodeterminación de los pueblos, que es dentro de otro estado-nación. Entonces, no perjudica de ninguna manera, no se está proponiendo la independencia del señorío purépecha o del Irechecua, sino se está proponiendo que se respeten los derechos colectivos. Por eso no afecta, todo esto está dentro del marco jurídico, dentro de la ley, están así. Es que todo se ha ganado en los tribunales. Si no fuera así, pues no hubiera tal. Entonces, no afecta de ninguna manera, no se está balcanizando, no se quiere independizar. Ese es el discurso de muchas personas para no querer o permitir la libre autodeterminación de los pueblos. Gracias. Sí, gracias, Pavel. Por aquí una última de Ruth Martínez. Ay, perdón. Dice, con el TMS, esta es una abreviatura, que es continuidad del TLCAN, casi perpetuo por los intereses, ¿qué panorama se puede y se avecina para las comunidades purépechas? Por ejemplo, yo milito dentro del Consejo Supremo Indígena de Michoacán y a su vez militamos dentro del Congreso Nacional Indígena. Y pues tenemos claro o observamos que actualmente en este contexto, en esta coyuntura política, pues las comunidades originarias van a seguir siendo saqueadas,
van a seguir violando sus derechos colectivos, van a seguir imponiendo megaproyectos. ¿Y cuál es entonces la tarea o la responsabilidad, incluso dentro de estos tratados internacionales, esos tratados de libre comercio? Pues entonces la tarea de las comunidades desde nuestro punto de vista, desde nuestra perspectiva, es simplemente lo que han hecho históricamente y que es resistir y luchar, continuar con la lucha de nuestros antepasados, defender la tierra comunal, ejidal, defender el territorio, defender los bosques, defender la cultura, la historia, la lengua, continuar resistiendo y luchando, porque precisamente eso es lo que han hecho las comunidades originarias, por eso no han podido desaparecer su organización comunal, su cultura, su historia, porque continúan en resistencia y lucha. Eso pensamos que es la tarea histórica de los pueblos y no es algo que se descubre en lo negro, sino es simplemente lo que han venido haciendo nuestros antepasados, los antepasados de nuestros antepasados y continúan en resistencia y lucha. Gracias. Muchísimas gracias, Pavel. Bueno, pues aquí siguen en el chat, hay algunas otras preguntas, pero pues ya si tienes el tiempo para contestarlas, pues ya sería directamente allá, porque pues aquí ya vamos a continuar. Agradecemos tu participación, Pavel, hay muchas felicitaciones aquí para ti, que son muy claras tus respuestas y muy acertada tu participación. Es muy grato escucharte y pues saber que eres pues un joven preparado, ¿no? Que apoya a las comunidades y la organización comunal. Pues de antemano, muchas gracias, Pavel, por tu aportación.